En esta mañana vamos a ver la enseñanza bajo el tema ¿a quién imitas? ¿A quién imitas? Y esta es una pregunta que es con la que en esta mañana quiero introducir esta enseñanza. En el mundo de los animales, podemos ver cómo muchos imitan su entorno, cómo muchos imitan quizás otros animales con diferentes objetivos. Vemos cómo hay animales que imitan y se camuflan para poder obtener su alimento, o también animales que se camuflan precisamente para no ser el alimento de otros. Y nosotros, los seres humanos, como creación de Dios, también tenemos la capacidad de imitar. Y ahora hay dos cosas: o imitamos algo bueno, o imitamos modelos que no son tan buenos. Imitamos a personas que ayudan a edificar nuestra vida, o imitamos a personas que definitivamente nos llevan por caminos que a la postre no tienen ningún beneficio para nuestra vida. Y es una pregunta que hoy quiero que usted interiorice. ¿A quién está imitando usted? ¿Quiénes son sus modelos? Ahora déjeme decirle, la respuesta que usted da a esa pregunta es una respuesta que no solo va dicha con sus labios, sino que tiene que ir avalada con su comportamiento. Si usted me dice, yo imito a Jesús, bien, déjeme ver cómo es la historia de su vida, cómo es su comportamiento, y ahí vamos a ver si evidentemente imita a Jesús. El apoyo de nuestras palabras tiene que ir con nuestros hechos. Y como ya sabemos, los hechos pueden hablar más que muchas palabras. Le invito a que me acompañe, por favor, a la carta de Efesios, que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer los primeros versículos. Y le invito a que me acompañen allí en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo los amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias. Continúa diciendo el apóstol Pablo, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Porque por esto viene el castigo de Dios. Dice el apóstol Pablo, versículo 7. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora, ojo a esto, ahora son luz del Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y fue una carta, esta porción que acabamos de leer, hace parte de una carta que escribió él a la iglesia de Éfeso, pero muy posiblemente lo leyeron varias iglesias. Entre esos, una iglesia que estaba en un lugar llamado la Odisea. Esta carta es un himno a la gracia soberana de Dios dada a todo aquel que la necesite.
Y le invito a que usted explore, lea la carta a los Efesios. Esta carta contiene algunas de las peores noticias, y en los primeros capítulos dice: estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes estaban en oscuridad, dice el apóstol Pablo, pero a la misma vez esta carta también contiene la mejor noticia. Pero Dios vio, pero Dios hizo, pero Dios da, pero Dios hace. Dios hizo la obra. Y esta es gran parte del mensaje que el apóstol Pablo quiere dar a través de esta carta. Y allí dice: ustedes estaban así, una mala noticia, pero Dios ahora ha hecho esto. Y el apóstol Pablo allí describe todo lo que ha hecho nuestro Dios. Allí, sumado a todas las enseñanzas, el apóstol da una compilación de normas, da una compilación de grandes enseñanzas para la iglesia, en ese caso de Éfeso, pero también para nosotros el día de hoy. Y permítame, le exploramos un poco el contexto de allí, de esta población de Éfeso en el primer siglo, para tener un poco la idea, Pablo, ¿por qué escribe esto? En la época del primer siglo, allí en Éfeso había una cantidad de religiones. Era una ciudad cosmopolita, hacía parte de las grandes ciudades del Imperio Romano. Y por eso entonces emergían muchas personas a este lugar, y de allí se había creado una serie de metrópolis donde llegaban muchas personas, cada una con su cultura y religión. Esto llevaba a que desde Éfeso se predicaran muchas cosas. Había una cantidad de religiones por ser una ciudad cosmopolita, y esa misma cantidad de religiones hacía que muchas personas hoy vieran una cosa como buena, mañana otra, después otra y otra. Y allí a este lugar, donde había un sincretismo tremendo, llega el apóstol Pablo a exponer la verdad del Evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo llega también junto con las enseñanzas del Evangelio, con los códigos éticos y de conducta que dictaba el cristianismo naciente en aquel tiempo. Cada religión que había tenía sus códigos de conducta. Habían unos tremendamente perversos allí en esta ciudad, y era parte del orgullo de la ciudad un tremendo templo a Artemisa, que era la diosa de la fecundidad. Y el templo constaba de un gran servicio de prostitutas llamadas las sacerdotisas, que ejercían la prostitución dentro del templo como parte de su adoración y de sus hábitos de culto a su deidad. Cada religión como esta que acabo de escribir tenía sus hábitos y tenía sus códigos éticos. Pero llega el apóstol Pablo con tremendas enseñanzas que iban a contradecir lo que decían las demás religiones. El apóstol Pablo llega con la palabra de Dios, con la palabra de vida, con la palabra de verdad. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el apóstol Pablo allí llegó con novedades, con un mensaje que era nuevo para aquel tiempo. Mensajes como la pureza sexual, mensajes como adorar a un solo Dios, mensajes como el que estamos viendo hoy: imitar, no a otra persona, sino a Dios. Y con ese mensaje el apóstol Pablo llega y les dice, les hace ver su condición. Ustedes estaban en delitos y pecados, ustedes estaban en oscuridad, pero Dios muestra su amor, pero Dios hace la obra. Y el apóstol Pablo allí en su carta expone todo aquello para que la iglesia de Éfeso y las otras iglesias como la de la Odisea que leyeran esta carta fueran edificadas, porque era una carta
Y es una carta que fue inspirada por Dios para edificación de su iglesia. Y hoy no es muy diferente. El contexto con el que trabajamos hoy en medio nuestro no es muy diferente. Es un contexto donde cada persona tiene sus códigos éticos, pero códigos éticos dictados por sus propias inclinaciones y códigos éticos dictados por su propio corazón. Y la misma palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. Que engañoso es el corazón del hombre. Y por eso la palabra de Dios aquí en Efesios precisamente dice: ustedes antes estaban en la oscuridad, pero ahora pueden ver la luz. ¿La luz en quién? En Cristo. Y vamos a explorar estos versículos que hemos leído rápidamente y vamos a extraer enseñanzas de suma importancia para nuestra vida. Y lo primero que vamos a ver es el poder de la cruz. El poder de la cruz. Y allí en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, ojo a esto, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero resaltar lo siguiente: la lealtad a Dios, nuestras ganas de imitarle, nuestras ganas y nuestra fidelidad a Él depende de conceptos que tengamos bien claros. ¿Qué concepto tiene usted de la cruz? ¿Qué piensa de la cruz? ¿Que fue un hecho histórico? ¿Que fue un hecho muy bonito, pero que no es necesario verle el sentido correcto? ¿Qué piensa usted de la cruz? ¿Que es algo que se cuelga hoy en las paredes? ¿Es algo que está en muchos templos? Y quiero remitirme allí mismo a la carta de Efesios, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: y Él, hablando el apóstol Pablo del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ojo a esto, pero Dios, grande misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para que mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano y para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, antes de decir que fuéramos imitadores, allí en el capítulo 2, da el contexto de por qué debemos valorar la cruz. Y él da el motivo. ¿Cuál es el motivo? Claro, evidente. Antes estábamos muertos. Estábamos sin vida.
Y nuestro destino era la condenación, la muerte eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, a través de este sacrificio perfecto enviando a su Hijo, nos dio la salida. Nos dio la respuesta a la necesidad. Pero ahora bien, si usted no tiene conciencia de su pecado, si usted no tiene conciencia de que ha estado muerto en delitos y en pecados, no le va a haber sentido la cruz. No va a haber necesidad de acercarse a la cruz y mucho menos de imitar a aquel que se entregó. Si usted no le ve, no es quien reconoce el pecado, si no reconoce la necesidad, entonces no le va a haber sentido a la cruz. Pero allí está el punto del asunto. Nosotros, por la Escritura y por el mismo entorno, mi hermano, usted puede mirar donde sea. Usted puede mirar el entorno social en donde se encuentre, aquí en La Paz, en Bolivia o en algún otro país. Puede mirar su contexto y puede ver cómo el mundo por sí mismo se está echando a perder. Puede ver cómo muchas personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Puede ver cómo muchas personas sufren las propias consecuencias de sus actos, y eso cómo se llama pecado. No hay que darle otro nombre, no hay que darle nombres como es que esto es una equivocación, es así porque no ha tenido quien le enseñó en su infancia, o es que esta persona actúa así porque tiene un problema aquí y allá. No, sea la razón que sea, los comportamientos finales el Señor los define como algo. Todo aquello que el Señor no aprueba tiene un solo nombre en la Escritura y se llama pecado. Y el pecado es la causa que nos aleja del Señor. El pecado es la causa de que hoy en día suframos las consecuencias del pecado del hombre. El pecado en muchas áreas de la vida, en el área política, en el área social, en cuanto al cuidado de la naturaleza de Dios, en cuanto a la familia, pecado en muchas áreas. Eso tiene un nombre, pecado, y eso nos separa del Señor. Ahora, si usted no está consciente de que es una persona que necesita del Señor a causa de su inclinación al pecado, nunca va a aceptar la ayuda de la cruz. Nosotros como cristianos, la palabra, como seguidores de Cristo, la palabra da testimonio de que nuestra naturaleza pecaminosa aún sigue con nosotros. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en la cruz de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ya pertenecemos a Cristo. Sin embargo, esta carne nos acompañará hasta el último de nuestros días. Y si no estamos cerca de Dios, entonces nos vamos alejando de Él. Si no estamos cerca del Señor, nos vamos alejando de Él. Y si no estamos cerca de Dios, estamos cerca del pecado. No hay intermedios, o estamos con Dios o estamos aquí. Y eso nos lleva a cada día estar en constante búsqueda del Señor, en el camino de la santidad, en lo que se llama la perseverancia de los santos, no siendo perfectos, porque el día en que yo diga que ya soy perfecto, ese día voy a darle la espalda a la cruz y voy a decir, ¿para qué Cristo si ya soy perfecto? Por eso debemos estar conscientes de la necesidad. Solo hay una esperanza. Y usted que me escucha, que aún no tiene la seguridad y la esperanza de la salvación, le invito a que comience diciéndole, Señor, perdóname por mis pecados. Y el poder de la cruz radica en que allí está la respuesta. Pablo pone el sacrificio de Cristo y todo lo que está en torno como un estandarte, como una medida para seguir.
Y aquí quiero ir al segundo punto. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cuál es nuestra medida? Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la medida? Acompáñenme otra vez, versículo 2 de capítulo 5 de Efesios al capítulo 7. Dice el apóstol Pablo, le dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ojo a esto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No sean pues partícipe de ellos. El apóstol Pablo aquí pone una medida, la medida más alta. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, revelado a través de Cristo. Sean pues imitadores de Dios revelado a través de Cristo. ¿Y en qué el apóstol Pablo nos invita a imitar? En entrega, en amor. Andar en amor no es solo estar llenos de amor o tener el conocimiento de lo que es, sino vivirlo mientras caminamos en nuestra vida. El apóstol Pablo, y allí la palabra de Dios nos pone como medida a Cristo y su entrega, su amor, su bondad y perdón. Muchas veces queremos imitar al Señor, pero imitar quizás en su poder, en sus enseñanzas, en su liderazgo, en su autoridad. Pero también la palabra de Dios nos indica que debemos imitarlo en la entrega. En la entrega. ¿Qué tanto está usted entregando? Así como Dios entregó a su Hijo, así como Cristo se entregó a sí mismo. ¿Qué tanto está usted entregando? Como iglesia tenemos grandes retos. Como iglesia de Dios tenemos grandes retos. Grandes. Mira a su alrededor. Los retos son grandes. Pero grande es el Señor. Y grande es a quien debemos imitar. Y para alcanzar logros grandes que honren a Dios, es menester hacer grandes sacrificios. Si usted quiere que nadie sea transformado, que nadie llegue a los pies de Cristo, sigan haciendo nada. Pero si queremos ver una sociedad transformada, si queremos ver una ciudad transformada, debemos hacer mucho. Debemos hacer mucho, y entre esos está la entrega, el amor, la bondad y el perdón. Y el apóstol Pablo allí enumera una serie hace una lista de aquellas cosas que no deben ni aún nombrarse dentro de la iglesia. Ahora, esa lista se extiende mucho más. Y la podemos resumir en algo: ni aún se nombre entre los de la iglesia, entre la familia de Cristo, todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Esas cosas ni aún se nombren. Y déjeme decirle algo: la vida alternativa del creyente, como una nueva humanidad frente a la vieja, lo expresa el apóstol Pablo con la imagen de desnudarse y revestirse. Y allí en Gálatas capítulo 3 versículo 27 podemos ver que el apóstol Pablo dice: y sean revestidos de Cristo. Estamos revestidos por Cristo y seamos revestidos de Él. La humanidad vieja se deja llevar por la codicia y acaba en la corrupción.
La humanidad vieja se deja guiar por los bajos instintos, como le llama la palabra, y termina en decadencia. La vieja humanidad se deja llevar por el egoísmo y termina mal. Pero la Biblia nos anima a que seamos revestidos, y como dice segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17, que seamos y vivamos esa nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas buenas. Ustedes son nueva creación, dice el apóstol Pablo, y de esa manera debemos vivir. La medida que nos pone aquí la palabra de Dios es una vida de imitación de Dios a través de Cristo. Y dice Levítico 11:44, sean santos porque yo soy santo. Esto es difícil leerlo, es difícil asumirlo como debe ser. Es difícil, requiere esfuerzo, y cuando nos dan en nuestro propio ego, cuando nos dan en nuestra propia carne, eso duele. Eso duele. Usted no va a sentir dolor cuando pisan a otro. Usted siente dolor cuando le pisan sus propios pies, y cuando tocan su propio orgullo, eso duele. Eso duele, pero el Señor nos lleva a que todo esto lo dejemos atrás y ahora vivamos la nueva naturaleza en Cristo y seamos imitadores de Él, que se entregó, se dio, entrega, perdón, sacrificio, ofrenda. Eso debemos hacer, eso debemos hacer. El apóstol Pablo, para Jesús propone como ejemplo de ser sus seguidores. También allí en Mateo capítulo 5 versículo 44 propone como ejemplo que para imitarlo seamos esas personas que aman a sus enemigos. Uy, qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo voy a amar a aquellas personas? ¿Cómo voy a amar a aquellas personas de la oposición que bloquean carreteras y que causan tantos estragos en la economía y en la política, en la vida social? ¿Cómo los voy a amar si es que me hacen tanto daño? El Señor no le pregunta cómo le hace sentir su enemigo. El Señor no le pregunta si se siente bien o si se siente mal. El Señor le dice, ámelo. Y ahí está imitando a Cristo. Y si no amamos a los enemigos, si amamos solo a los que los aman, ¿qué gratitud tiene? Lo mismo hacen los que no tienen a Cristo. Lo mismo hacen los que se guían por su propio ego. Pero los que siguen a Cristo aman a los enemigos. Para el apóstol Pedro, los cristianos han sido elegidos y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo. Eso lo vemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esta nueva vida del cristiano se ve expresada en el apóstol en comportamientos concretos y comportamientos que evidencien. Este es el retrato del cristiano. Una persona que vive y se desvive por los demás. Colaborador en la expansión de la comunidad alternativa a la contemporánea que Cristo nos trajo con su muerte y resurrección. El cristiano se preocupa por expandir esta comunidad alternativa a lo que todos predican. Y esa comunidad se llama el reino de Dios. Siempre que nos comparemos con cualquier otra persona, vamos a sentirnos más orgullosos, vamos a ver nuestros puntos fuertes, y de la otra persona siempre vamos a ver lo débil. En algunas ocasiones nos sentiremos más que otros, en otras ocasiones nos sentiremos menos que otros. Si es que esa otra persona tiene más recursos, si es que otra persona tiene más estudio, tiene más de esto otro. Pero la palabra nunca nos lleva a compararnos con cualquier otra persona, sino que nos lleva a compararnos con Cristo. Nos lleva a compararnos con Cristo.
Y cada vez que nos acerquemos a Cristo, solo vamos a ver en nosotros necesidad. Necesidad de acercarnos a la cruz. Cada vez que nos comparemos con Cristo, vamos a ver en nosotros necesidad, porque vamos a ver nuestra obra pecaminosa. El cristiano no solo debe estar dispuesto a morir por Cristo, el cristiano debe estar dispuesto a vivir por Cristo. El cristiano debe estar dispuesto a vivir para Cristo. Y esto me lleva al tercer punto para ir concluyendo. ¿Cómo debemos caminar? En Efesios capítulo 5 nos dice claro mensaje. Debemos caminar como hijos de luz. Como hijos de luz. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y esto lleva allí toda una serie, toda una lista de cómo debemos portarnos y qué hábitos debemos tener como hijos de luz. En el capítulo 5, versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si andamos en oscuridad, nunca vamos a ver la necesidad de cambiar. Pero si andamos en luz, ahí vamos a ver cómo está manchada nuestra vestidura. Y vamos a ver la necesidad de ser lavados por la sangre de Cristo. Un padre que ama pone normas. Y las normas dentro del hogar, las normas son las que ayudan a crear un ambiente de seguridad integral para un desarrollo saludable. Y estas normas se hacen por amor. Un padre que ama no le dice a sus hijos hagan lo que quiera. No, un padre que ama pone normas dentro de su hogar porque quiere un bienestar para sus hijos. Las normas aquí nombradas en Efesios, si usted puede leer del versículo 8 en adelante, resaltan porque era lo que quería advertir en ese momento. Sin embargo, esto no solo lo debemos practicar. Esto no solo lo debían practicar los de Éfeso, sino que son prácticas que debemos tener nosotros hoy en nuestra vida. Antes eran tinieblas, dice el apóstol, ahora son luz. Anden como hijos de luz. Si vivimos en la luz, no podemos andar en las tinieblas. Si vivimos en las tinieblas, no podemos andar reflejando la luz. Si vivimos en tinieblas, no podemos decir que somos luz. Ahora recibimos la luz de Cristo y andamos en luz. Y cuando vayamos a las tinieblas, podemos reflejar su luz. Pero si no recibimos esa luz de Cristo primero y estamos en tinieblas, no podemos alumbrar. Debemos procurar, dice allí el apóstol Pablo, ser llenos. Procurar la llenura del Espíritu Santo, dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que convence de pecado y nos lleva hacia la verdad de Cristo. El Espíritu Santo actuando en nosotros que nos lleva a vivir como Él quiere que vivamos. Gloria a Dios. Pero también el apóstol Pablo dice que debemos vivir alabando. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y por último allí dice el apóstol Pablo en el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante ser imitadores de Cristo. ¿Sabe? Usted y yo imitamos tan fácilmente las cosas que no nos edifican. Tenemos modelos en nuestro mundo, modelos políticos, modelos comerciales, modelos de ropa también, modelos de muchas cosas. Pero el más importante de todos los modelos de modelos,
es Cristo. Y a Él debemos seguir. Y una vida que agrada a Dios es una vida conforme al corazón de Dios, es una vida que imita a Cristo. La luz, dice el apóstol, anden siempre en la luz. La luz siempre disipa la oscuridad. Si vivimos en la luz, siempre se va a disipar la oscuridad. Si vivimos en la luz, la oscuridad no se podrá acercar. Y permítame le cuento una historia. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad, dice esta anécdota del Oriente, un hombre que de noche, en ese tiempo no había energía eléctrica, caminaba por las oscuras calles de esta población con una lámpara de aceite encendida. Todas las noches caminaba este hombre y siempre que salía iba con esta lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura. Solo lo alumbraba la luna o aquellas pocas lámparas de aceite que había. Sin embargo, este hombre salía y en determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que este era Gum, el ciego del pueblo. Lo identificó y se dio cuenta que era Gum, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces, Gum? Tú ciego con una lámpara en la mano. Explícame eso. ¿Para qué la necesitas si tú no puedes ver? Le dice el amigo a Gum. Entonces Gum le responde: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Qué importante respuesta. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante, mis hermanos, la luz que me sirve solo a mí. Es importante que esa luz pueda también alumbrar la vida de otros y llevarlos a Cristo. Así como Gum, debemos usar esa luz para guiarle el camino a otros. Y eso como lo hacemos, imitando y viviendo conforme a la divina voluntad de nuestro Señor. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros, escúcheme bien, cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para que otros puedan ver a Cristo. Amén. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para que otros vean a Cristo. Y termino con esto. Imitemos a quien es la luz. Imitemos a Cristo. Yo soy la luz del mundo. Dijo él, yo soy la luz del mundo. Pero aquí en la tierra también imitemos a personas que reflejen esa luz. Si hay modelos aquí en la tierra que usted va a seguir, que sean personas que tengan la luz de Cristo y que imiten a Cristo. Dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y el Señor nos llama no solo a imitar a Cristo, sino también a ser tales modelos que otros nos puedan imitar a nosotros y que ahí conozcan la luz de Cristo. Mis hermanos, hay grandes responsabilidades. El modelo de Cristo es un modelo exigente, pues déjeme decirle, a Él le costó su sangre, a Él le costó sufrimiento. El modelo de Cristo no es un modelo de aquellos flexibles que hoy sí, que hoy mañana no. El modelo de Cristo es un modelo que lo exige todo, toda la entrega. Y déjeme decirle, ¿está dispuesto a imitar a Cristo?